Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Miércoles 25 de noviembre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Y siguió profetizando Jesús: ustedes serán testigos de la destrucción del templo, pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. En el Nuevo Testamento se lee que los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época. También relata el principio de persecuciones por los romanos. Tales persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, hasta la ejecución, llamada martirio, pasando por el pago de un impuesto suplementario, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros y sus símbolos, o la incitación a abjurar de sus principios y delatar a otros cristianos. A nosotros, los que vivimos en países de tradición cristiana, nos parecen solo cuentos del pasado, pero hay países hoy en día donde ser cristiano es un infierno, como en Corea del Norte, Arabia Saudí, Afganistán, Irak, Somalia, Malí, Irán, Yemen, Siria, Pakistán, Etiopía, China, etc. Ser cristiano por esos lares es como ser líder social por los nuestros. ¿Queda claro? En las últimas horas se ha denunciado un hecho lamentable que vive nuestra Iglesia Católica en el país de China. Anteriormente, se supo que a medida que la pandemia del coronavirus fue disminuyendo en China, el gobierno del país ha reanudado la eliminación de las cruces en las iglesias católicas. Luego que se anunciara el alta del último paciente con coronavirus en Wuhan, los funcionarios del gobierno reanudaron la eliminación de cruces, libres de la presión de combatir la pandemia. Uno de estos templos afectados por estas medidas es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la diócesis de Anhui. John, una fuente de la diócesis a la que corresponde esta iglesia, indicó que 5 días antes del incidente, los líderes de la parroquia se habían acercado a hablar con las autoridades locales para reparar el edificio, pero que lamentablemente se les indicó la existencia de un plan de gobierno para eliminar las cruces de las iglesias católicas en el área. Los fieles informaron de los hechos al obispo de Anhui, Monseñor Liu Xinhong, quien les indicó que fueran a la oficina local de la Asociación Patriótica Católica China para pedir detalles sobre la eliminación de cruces, pero esta información les fue negada. John indicó que días después, un funcionario local pidió las llaves del templo, señalando que seguía las instrucciones de los superiores, a pesar de no tener documentos que lo sustenten, y al día siguiente la cruz fue eliminada por un grupo de jóvenes bajo el mando del Estado.
Ahora, si todo esto que les acabo de comentar no fuera suficiente, y para incrementar la persecución de odio y la cacería cristiana, el Partido Comunista Chino está ofreciendo recompensas a quienes informen la presencia de iglesias en sus comunidades. Las recompensas parecen ser una expansión de un programa ya implementado en la provincia de Heilongjiang, reportado a principios de este año. En la ciudad de Nanyang, a los residentes se les ofreció una recompensa de 5.000 yuanes, que son alrededor de $700 americanos, si denunciaban sospechas de actividades religiosas ilegales a las autoridades. El programa de incentivos se ha replicado en otras ciudades del país y las recompensas se han incrementado hasta los 100.000 yuanes, que son alrededor de $14.000. El mes pasado en la provincia de Hainan, el Departamento de Seguridad Pública publicó un aviso sobre recompensar a quienes denuncien pistas sobre actividades ilegales y criminales de Xie Yao. Xie Yao es una frase china que significa culto malvado. En las prácticas se refiere a cualquier actividad religiosa que no esté sancionada por el gobierno. Los funcionarios de Hainan están ofreciendo hasta 100.000 yuanes, dependiendo de cuán precisa y útil sea la pista. En la ciudad de Shouping, en la provincia de Shandong, la identidad de alguien que es miembro de la Iglesia Católica se recompensa con hasta 2.500 yuanes, que son alrededor de $360. Los funcionarios de la provincia de Guangdong también ofrecen una recompensa de 100.000 yuanes por información sobre los miembros de Xie Yao. Además de las recompensas monetarias, los funcionarios chinos también publican propaganda antirreligiosa en todo el país. Carteles que dicen no creas en ninguna otra religión que no sea el Partido Comunista fueron colgados en parques en el condado de Shuzhen, que se encuentra en la provincia de Hainan. A pesar de un acuerdo provisional entre el Vaticano y China firmado en 2018, muchos católicos en el país siguen siendo parte de la iglesia clandestina. Los obispos y los sacerdotes han denunciado acoso, arresto y detención por negarse a hacer actos públicos de lealtad a la Asociación Patriótica China Católica, que es la iglesia estatal controlada por los comunistas. A principios de esta semana, una audiencia en el Congreso sobre la libertad religiosa en China destacó el caso del obispo de Baoding, Monseñor James Su Siming, quien fue arrestado en 1997 y no ha sido visto desde el 2003. La noticia de las recompensas monetarias por entregar a practicantes religiosos también se produce ya que se estima que entre 900.000 y 1.8 millones de personas en la provincia noroccidental del país de Xinjiang han sido detenidos en un sistema de más de 1.300 campamentos. Han surgido informes consistentes en la región que detallan el adoctrinamiento antirreligioso, la tortura, la esterilización forzada y otros abusos cometidos contra las personas en los campos. Según los informes, muchos se han visto obligados a trabajar en fábricas o en la agricultura dentro y fuera de los campos de detención, o las autoridades los han trasladado a otras fábricas en toda China. Los ciudadanos de Xinjiang, fuera de los campamentos, están sujetos a un sistema de vigilancia masiva y vigilancia predictiva. Si deseas saber más sobre este tema, visita la página de Así Prensa. Ellos nos mantendrán informados durante estos acontecimientos. Por favor, oren siempre por nosotros y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.